Bon vespre. Benvingudes, benvinguts a aquesta tercera trobada, tercer acte del tercer cicle, quarta, disculpeu, és que he tingut una nena, llavors me n'he perdut unes quantes perquè estava de baixa. Llavors, quarta, del tercer cicle Teràpies de cinema, que com sabeu és un cicle que fem aquí des de la secció de Ciència i de Cinema de l'Ateneu en col·laboració amb el Centre d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona en aquest afany, diguem-ne, que té la secció de sempre intentar barrejar temes i formats. Llavors, ciència i humanitats, però també la xerrada i la pel·lícula. I només, diguem-ne, no dic res més, senzillament agrair, ja que no he tingut l'oportunitat fins ara, als coorganitzadors d'aquest cicle, llavors en primer lloc la secció de cinema, el Francesc Solà, i en segon lloc els que són els caps pensants d'aquest cicle, és a dir, el Carlos Tabernero, que tinc aquí al meu costat, i el Fernando Vidal del Centre d'Història de la Ciència de l'Autònoma de Barcelona. Res més, agrair-vos també a vosaltres la vostra participació y de seguida deixo la paraula al Carlos. Pues muchas gracias, Miquele, y bienvenido de vuelta. Y felicidades. Bienvenidos todos a esta última sesión de este tercer ciclo de Cine y Ciencia, Terapias de Cine. La verdad es que me voy a tomar la libertad como coorganizador del ciclo, me voy a tomar un minuto para hacer básicamente lo mismo, pero al revés. Y es que me toca dar las gracias también, como todos los años. Me toca dar las gracias a esta casa, en particular a las secciones de Cine y de Ciencia, a Francesc Solà y a Miquele Catanzaro. También a Fernando Vidal, del CEIC, que me ha ayudado este año. Desde el CEIC y a todos los profesores del CEIC que han venido participando, que son profesores también del Máster de Historia de la Ciencia que impartimos allí en la Autónoma, que coordinamos desde allí y que han venido siendo los ponentes de estos 3 años, de estos 3 ciclos, 12 sesiones y 13 películas con la de hoy y que esperamos que continúen los años próximos. Y la idea es que el ciclo se ideó hace 2 años y empezó con esta película, con Frankenstein, y con Frankenstein que nos permitía empezar a investigar y a indagar un poco entre las relaciones entre lo que es, por un lado, el cine y la literatura y muchas otras ramas, digamos, de la creación y de la expresión de las comunidades humanas, con también lo que es la ciencia, la medicina, la tecnología. Y a partir de ahí, pues lo que he dicho, hemos visto un montón de películas. El segundo ciclo, el año pasado, lo comenzamos con una película de Bergman también, que se llamaba El rostro y que también presenté yo. Y de hecho Bergman, con la película de hoy, es el primer director que repetimos de todos los que han ido pasando por el ciclo. Tengo que decir que el hecho de que yo presente la película hoy aquí es un poco accidental. La idea original era que viniera Isabel Jiménez Lucena, que es una profesora de la Universidad de Málaga, que también es profesora del máster del CEIC y que sabe un montón del tema que vamos a abordar un poco hoy con la película de Bergman, pero está atrapada por la hiperactividad relacionada con las políticas de desmantelamiento de la universidad pública en las que estamos sumidos y contra las que estamos luchando activamente, entre otras cosas viniendo aquí a decir unas cuantas cosas. Es una pena que no esté ella, que podría hablar mucho mejor que yo, pero bueno, la verdad es que para mí es un placer presentar la película de hoy, presentar una película de Bergman, que es un director que para mí es muy especial en mi vida, me relaciona con mi afición al cine, con la cinefilia, con el hecho de ir al cine en horas de clase y cosas por el estilo, y ver un montón de películas y aprender un montón con él y con las personas con las que he ido compartiendo a lo largo de los años conversaciones sobre su cine también. La película de hoy es Gritos y susurros,
una película, creo, bastante conocida de él, pero al mismo tiempo también bastante olvidada hasta cierto punto. Es del año 1972. No voy a decir nada ahora, solo recordaros que el título de la sesión es Dolor y Género. Es decir, de alguna manera no es una comedia lo que vamos a ver, y vamos a hablar de la relación de ambas cosas a través de lo que él nos diga. Después de la película hablaré un poco más de Bergman, presentaré un poco algunas ideas sobre la película y a partir de ahí yo os invito a que os quedéis al debate, porque siempre se hablan de cosas muy interesantes en los debates, y también ya os emplazo directamente al año que viene al Terapias de Cine 4, que seguro que será tremendamente interesante. Muchas gracias por venir y vamos a ver la película. Ingmar Bergman comienza el guión de esta película, el guión que prepara además para sus colaboradores, que son sus colaboradores habituales, desde las actrices, los actores, a los técnicos, sobre todo teniendo en cuenta al director de fotografía, Sven Nykvist. Les pasa un guión y el guión lo comienza de esta manera. Voy a leeros el primer párrafo del guión. Es un guión que no es como los guiones muchos de los guiones que preparaba Bergman, no es como una obra de teatro, no son diálogos y escenarios, sino que es un guión, digamos, narrativo. Y de hecho el guión comienza de esta manera. Mis queridos amigos, porque son sus colaboradores de toda la vida. Vamos a hacer otra película juntos. Será diferente que las anteriores. Y este guión también es diferente. Estoy traduciendo del inglés, porque es una traducción del inglés al inglés del sueco. Vamos a estirar las herramientas del medio de una manera muy complicada y al máximo. Más que nunca, sin embargo, debo deciros qué es lo que persigo. Entonces, podremos juntarnos y hablar sobre cómo queremos darle forma cinematográficamente y artísticamente. Este proyecto nunca ha sido o nunca se ha visto entero, nunca lo he tenido entero en la cabeza. A lo que más se parece, es a un torrente. Caras, movimientos, voces, gestos, exclamaciones, luces, sombras, estados de ánimo, sueños. Así es como comienza Bergman el guión. Ya hemos acabado. Os cuento. La idea es que, bueno, Bergman, supongo que la mayoría de los que estáis aquí lo conocéis. Es un director, yo creo que bastante conocido, director de cine, de televisión, de teatro, autor de más de 60 películas, largometrajes, autor de obras de teatro también, dramaturgo. Uno de los personajes más activos, una carrera tremendamente larga y tremendamente activa y tremendamente productiva. Es muy conocido y se dio mucho a conocer en los años 50. Él empezó a hacer cine, de hecho, a finales de los 40, principios de los 50, ya con una película que se llamaba Un verano con Mónica, que ya tuvo bastante éxito en su momento, pero sobre todo a partir de finales de los 50, con una película que supongo que todos habéis oído hablar de ella y muchos habréis visto, que es El séptimo sello. El séptimo sello se convirtió en un éxito internacional muy importante y a partir de ese momento la carrera de Bergman se convierte, cada una de sus películas es un acontecimiento. Es un director sueco que ha recibido palmas de oro en el Festival de Cannes, que ha recibido premios en otros festivales.
que ha recibido 3 de sus películas Oscars a la mejor película en habla no inglesa, nominado muchas veces, etcétera. Es decir, tiene muchos premios en su carrera y también muchos altibajos. Algunas de sus películas han producido, bueno, su obra entera, pero algunas de sus películas en particular, ríos y ríos de tinta, y siguen produciendo en cuanto a las posibles interpretaciones y en cuanto a la riqueza que ofrecen desde muchos puntos de vista, y de hecho han influenciado a muchos directores de cine. Algunas de ellas, aparte del séptimo sello, podría mencionar por lo menos 3 o 4, que probablemente habéis oído hablar. Una es El manantial de la doncella, otra es Fresas salvajes, también os sonará Como en un espejo, El silencio, Los comulgantes, Persona, que es una de las películas más complejas y bellas que uno puede contemplar. También Secretos de un matrimonio, aparte también de Gritos y susurros, Sonata de otoño y la última que hizo en su momento, que era Fanny Alexander. Posteriormente él se despidió con esa película del cine, continuó haciendo teatro y televisión, y años después una de las películas que él hizo para televisión volvió a estrenarse en el cine, que es la última película suya que se estrenó antes de que él muriera, que se llamaba Saraband, y que también es una película francamente preciosa. Yo cuando hablar de Bergman me cuesta poco y mucho al mismo tiempo. Poco porque es un placer, y por eso me cuesta mucho, porque se me nota que me gusta mucho. Y por tanto a veces es complicado, digamos, diseccionar su cine o hablar de su cine de una manera que, digamos, distanciada, porque yo no puedo distanciarme del cine de Bergman. Aún así, todo espero contar con vuestra ayuda en el debate. Yo os voy a plantear un par de ideas con respecto a esta película. El cine de Bergman ha sido revisado muchas veces y se sigue revisando muchas veces. Y hay temas suyos que son más o menos claros a lo largo de su filmografía. Es uno de estos directores que vuelve y vuelve sobre sus propios temas desde distintos puntos de vista y ángulos constantemente, y nos los muestra y nos los propone de muy diferentes maneras. Es uno de esos directores que es muy consciente del medio, como acabáis de escuchar cuando comienza el guión de esta película, y por tanto también es un director que nos hace mucho pensar en nosotros mismos mientras vemos sus películas, en qué estamos haciendo mientras vemos sus películas y en cuál es nuestra posición con respecto a lo que él nos propone. Es un director que muy raras veces ofrece respuestas, sino que lo que hace es proponer preguntas, precisamente por su inquietud con respecto tanto al medio como a lo que le interesa. Una de las cosas que yo me gustaría decir, más allá de hablar de sus, digamos, temas favoritos, que seguro que saldrán en el debate, como por ejemplo, yo qué sé, el problema de la fe, el problema de Dios, el problema del papel del artista y del papel del científico o del científico médico en sociedad, el problema de la autoridad. El problema de la autoridad, además, definido de muy diferentes maneras, puesto que tiene películas que hablan de clase, en clave de clase, tiene películas que hablan en clave de género, tiene películas que hablan en las dos claves al mismo tiempo, como por ejemplo en esta, etcétera. También el problema de la incomunicación y su relación con las relaciones humanas, a nivel intelectual, a nivel afectivo, a nivel sexual, a todos los niveles. Y este tipo de problemas que le interesan y le da vueltas y vueltas. Desde mi punto de vista, ver el cine de Bergman y ver la obra de Bergman es básicamente adentrarse en una pregunta o en una serie de preguntas que es sobre lo que es la sociedad occidental del siglo XX en la que él vive la mayor parte de su vida y en la que nosotros también vivimos. Es decir, cuáles son las características de esta sociedad en cuanto a nosotros como seres humanos, la condición humana, nuestras relaciones, nuestras afecciones, nuestras adicciones,
y también cómo nos relacionamos unos con otros y con los demás. Creo que eso es lo que nos propone una y otra vez en sus películas desde muy diferentes puntos de vista. En esta película, en concreto, aparte de ser tan solo su segunda película en color, pero no es que sea no, es su tercera película en color, de hecho, pero no es que sea su tercera película en color, es que es la primera película en la que el color va mucho más allá del blanco y negro. Su primera película en color es La Pasión de Ana, realizada en 1970, y los colores son todos tremendamente mate. Es como si estuviéramos viendo en color una escala de grises. Después hace otra película más y esta es la primera película en la cual el color es un protagonista, como habéis visto. Es decir, el color rojo de las paredes, del escenario, también los colores de los vestidos que ellas llevan, los blancos, los negros, los grises, y el color también del parque, de la luz del otoño, la luz del invierno, el sol por la mañana. Algo que todo esto él en su guión lo va desgranando y además va dando incluso algunas pautas no solamente a los actores, sino también al director de fotografía con respecto a lo que quiere. En algunos casos, Bergman en sus guiones también les da pautas a los actores y a quien está trabajando con respecto a los olores, que naturalmente nosotros no podemos percibir. Pero, por ejemplo, para hacer la secuencia del momento en el que el cura entra para hacer la oración fúnebre en el dormitorio de Agnes, una de las maneras de que los actores entraran en los personajes y en la idea de la secuencia, les dice que la casa huele a café. La casa huele a café y, por tanto, toda la secuencia tiene olor a café. Eso lo escribe en el guión directamente. Para dar una idea de lo que está ocurriendo. Bien, por un lado, quería remarcar la cuestión del color. Por otro lado, desde un punto de vista también estético, en esta película Bergman lleva al límite una de sus pasiones desde el punto de vista estético, y es el primer plano, el plano detalle. El plano detalle, además en color, que a veces lo hace tremendamente incómodo, porque hay planos detalle de las caras de ellas, sobre todo, que en algunos momentos son tremendamente incómodos, y no necesariamente en las secuencias o en las escenas donde el dolor es protagonista, sino incluso en otras escenas donde otro tipo de sentimiento, que a lo mejor sí es dolor, también es protagonista. Y luego, naturalmente, las dos cuestiones que dan título a la sesión de hoy: dolor y género. Sin lugar a dudas, la película, de un modo u otro, es un espectáculo del dolor, es una disección del dolor físico, del dolor intelectual, del dolor sentimental, afectivo, de muchos tipos de dolor, que a veces están separados, pero generalmente van unidos. De hecho, creo que la película es un juego, plantea un juego de afecciones y desafecciones, es decir, donde separa distintos tipos de dolor y luego los va uniendo, y luego los vuelve a separar y después los vuelve a unir. Es decir, constantemente con los distintos personajes. En ese sentido, además, la conexión directa con la temática de este ciclo, Terapias de Cine, que es un ciclo de cine y ciencia y medicina, lo que nos ofrece también es algo que, en cierto sentido, ya vimos en la primera sesión de este ciclo, cuando vimos la película de Haneke, cuando vimos Amour. Es decir, es un paseo, literalmente, por el proceso de salud y enfermedad, en este caso a través de una enfermedad terminal y de la muerte. A través, además, de un proceso de descomposición física y también moral e intelectual de los personajes. En ese sentido, lo que hace Bergman es utilizar este proceso de salud y enfermedad y este proceso de dolor, esta disección del dolor, naturalmente para contarnos eso y probablemente algo más.
Y ese algo más viene a través de cómo está estructurada la película. La película, en cierto sentido, tiene estructura de obra de teatro. Se desarrolla íntegramente en interiores, excepto por esa breve secuencia final. Y aunque en total tenemos bastantes más personajes, por lo menos 7 y alguno más, pero básicamente toda la película son 4 personajes, son 4 mujeres. Es decir, la película está contada en clave de género, y está contada en clave de género y de toda esa experiencia de dolor en clave de género. No podemos olvidarnos de 2 cosas, que es contextualizar tanto el momento en el que Bergman hace la película como el momento en el que Bergman sitúa la película. Bergman hace la película en el año 72. En medio del guión tiene, como os digo, el guión está dirigido a sus actores y a sus técnicos. En medio del guión menciona lo que esta historia le está dando. Y esta historia, a través de esta historia, él está sacando una frustración, entre muchas otras. Él quiere hablar de muchas cosas, no aclara del todo de qué quiere hablar, pero sí en un momento determinado se enfada y en un momento determinado dice: lo que quiero sacarme de encima es la frustración de este proceso injusto. El proceso injusto al que se refiere en el año 72 es que Hacienda está detrás de él. Desde el año 1970 Hacienda está detrás de él. Hacienda está detrás de él porque, en teoría, digamos que le ha estafado a Hacienda $500.000 de coronas suecas. Ese proceso dura 6 años. Dura 6 años y sume a Bergman en una profunda depresión. Y le sume en una profunda depresión porque, además, al final resulta que el $500.000 de coronas se lo había robado a sí mismo, no a Hacienda. No es una broma, es decir, es a través de su agente y de su agente internacional. Había habido un cambio de coronas entre 2 cuentas y las 2 cuentas pertenecían al propio Bergman. Y naturalmente estaban declaradas a Hacienda. Lo que pasa es que la Hacienda de Suecia había perdido la pista y se había montado un proceso contra él. Tardó 6 años en demostrar que no era culpable de ese delito. A pesar de todo, entró en una profunda depresión, pensó incluso en dejar el cine, se autoexilió durante un tiempo. De hecho, es el momento en el que él hace su única película en habla alemana, que la hacen obviamente en Alemania, que es El huevo de la serpiente, sobre los experimentos médicos de los nazis. Y película que, además, para él fue una experiencia terrible, así por lo menos lo narra en sus memorias, en una de las 2 obras de sus memorias que hizo, que se llama La linterna mágica. Y él está en ese proceso, y en ese proceso en ese proceso depresivo que le está generando esa tensión, construye esta idea y este guión. Y luego, antes de abrir ya el turno de palabra y que pensemos todos juntos, digamos, el porqué de este dolor, qué nos quiere contar Bergman con esta disección del dolor y a través del enclave de género, ¿dónde sitúa Bergman esta película, la historia? Esta película se desarrolla, él dice en el guión, a finales del siglo XIX. Puede ser en los 1880 o en los 1890. Y toda la película tiene claras referencias a algunas de las obras de teatro que él también dirigió en el escenario. Por un lado, Casa de muñecas, de Ibsen, donde además hay referencias visuales específicas, sobre todo a través del personaje de María, que es el personaje interpretado por Lee Bullman. Casa de muñecas de Ibsen, que además, como sabéis, es una obra de teatro que tiene mucho que ver con la posición social de las mujeres en la sociedad noruega de finales del siglo XIX y, por tanto, por extensión, en la sociedad europea occidental de finales del siglo XIX. Y también tiene bastante que ver, naturalmente, la obra de Ibsen, si no recuerdo mal, es de 1887. Bueno, la verdad es que lo tengo apuntado, así que os lo digo.
1879. También tiene que ver con otras dos obras de teatro y una novela de uno de sus autores favoritos, que es August Strindberg. August Strindberg, además, en la época en la que él escribía en clave muy, entre comillas, feminista, por la época que es, y que además le valió a Strindberg muchas críticas por parte de colectivos y asociaciones de mujeres de la época que precisamente estaban, digamos, eran muy combativas y muy activistas con respecto al papel social de las mujeres, de las mujeres en sociedad. Estas obras, una de ellas es La señorita Julia, que es de 1888, y la otra es La sonata de los espectros. La sonata de los espectros, que es una obra de teatro donde Strindberg lo lleva al límite, digamos, es una de las obras además por las que se le considera uno de los pioneros del teatro del absurdo, en el que personajes reales y fantasmas campan por el escenario de una manera en la que le deja al público la posibilidad, digamos la posibilidad, no, la opción de pensar quién es personaje real y quién es fantasma. Si os dais cuenta, la película tiene además una secuencia muy larga en la que no sabemos realmente qué está pasando, porque es la secuencia en la que de algún modo Agnes resucita. Bien. Exacto. Entonces, en cierto sentido va por ahí. Todo hay que decir que en el guión Bergman aclara desde el principio que esto no es una historia de terror y que no es una historia de fantasmas. Además lo dice tal cual. Esto no es una historia de fantasmas. Bien. La otra obra, estas dos obras son del 88 y la otra de 1907. La otra obra es una novela, también de Strindberg, que es de 1879 y que se llama La habitación roja. Y la última referencia clara es una obra de teatro de Anton Chekhov de 1901 que se llama Las tres hermanas. Es decir, hay varias referencias, todas literarias, exactamente de la época en la que él sitúa la acción de la película. Y todas estas obras tienen algo que ver con el problema de discursos y prácticas de género, con la cuestión de cuál es el papel de las mujeres en sociedad, con la reivindicación y el activismo en ese sentido. Es decir, los dos temas están planteados: el dolor a muchos niveles diferentes y la problemática de género. Entonces, antes de seguir, evidentemente, si queréis podemos hablar después de los cuatro personajes que representan cada una de ellas, qué son o cómo funcionan entre ellas, cómo se relacionan los personajes en la narrativa y cómo se pueden relacionar con nosotros y con el resto de los personajes, los dos maridos que salen en la película y de una manera particular también el médico. Y podemos hablar de ello. Ahora, una vez planteado, digamos, el tema en términos generales y con los detalles sobre el director, me gustaría abrir el debate. Tenemos como unos 25 minutos para que digáis. Allá y allá. Por cierto, aprovecho para dar las gracias, que antes se me olvidó, a Lluís y a Georgina, porque sin ellos todo este ciclo habría sido imposible. Hola, Carlos. Bueno, hace exactamente 40 años y 5 días que se estrenó esta película en el Cine Cataluña, muy cercano aquí al Ateneu, el cine más cómodo de la época, tuvo muchísimo éxito. Pero de lo que me acuerdo más es del tráiler que semanas antes circuló en la sala Cataluña. Era un tráiler en el cual Bergman dijo: miren, he hecho estas películas con mis mejores amigas. Por favor, vayan a verla.
Creo que es una de las películas más personales de Bergman, que se rodeó de íntimos. Creo que todos los actores son del Dramaten, si no me equivoco, habían trabajado con anterioridad con él en el Dramaten. Esto por una parte. Por otra parte, en Bergman, y esto si a los interesados en Bergman les recomiendo su autobiografía, La linterna mágica. Yo creo que Bergman es un hombre muy marcado por su padre pastor protestante, por un hombre que pasaba de los por cierto, que se llama La linterna mágica. Hay una escena que sale, preciosa escena, con una linterna mágica en la película, ¿no? Pero es un padre que infligía terribles castigos y les daba una educación prusiana, no les dejaba pasar nada. Yo creo que los sentimientos de culpa, los sentimientos de miedo, siempre están muy presentes en toda la obra de Bergman, en especial en esta película. Después otra reflexión, se da, creo, un juego de espejos. La muerte y el sufrimiento de alguien cercano, la muerte, siempre te remiten a tu propia muerte, a tu propia degradación, a tu propio sufrimiento. Y después, y por último, ya me gustaría hablar del cromatismo, de esos tres colores que Bergman elige, y decir también que en alguna ocasión el Dramate, dirigido por Bergman, ha viajado en Barcelona, hace muchos años, con una obra de Ibsen, que era El llarg viatge del dia cap a la nit amb Bibi Anderson. Nada, te dejo todo esto, por si quieres comentarlo. No, sí, la verdad es que, a ver, por partes, gracias por el dato del día del estreno, aquí en Barcelona. Decir que se estrenó en el año 74, o sea, 2 años después, si calculo 40 años, 5 días, 74. Es decir, 2 años después de la realización de la película, pero si os dais cuenta, el 74, es decir, durante el régimen. Es decir, el régimen no tiene ningún problema, digamos, de censura con esta película. Y una de las razones, quizá, precisamente, es el hecho de cómo plantea, o del planteamiento de uno de sus problemas favoritos, y que viene, además, digamos, de la relación con su padre, pastor luterano, como tú muy bien has dicho, de un conservador, muy conservador, y de una digamos, con un comportamiento muy severo con sus hijos, en particular con él, según él mismo narra en su autobiografía. Y es el tratamiento del problema de la fe, a pesar de que el problema de la fe lo trata en forma clarísimamente de duda que ya lo había hecho en muchas películas previamente, particularmente en algunas como Los comulgantes, o como en Un espejo, también en Persona, también lo trata, y en algunos más. Bien, bueno, y naturalmente en El séptimo sello, como es lógico. Bien, yo no sé si os habéis dado cuenta, eso me lleva al personaje de Agnes. El personaje de Agnes, una de las interpretaciones, una de las múltiples interpretaciones que tiene, es que es una figura crística. Es decir, el tratamiento de Agnes, incluido, empezando por su nombre, Agnes es Agnus Dei, es Cordero de Dios, y pasando por toda la estructura de su dolor y de su muerte. Es decir, por ejemplo, en la primera secuencia de la película, en la que salen ellas, lo primero que vemos es al personaje de María, Ali Bullman, dormida, mientras que Agnes se despierta, y se despierta además y pasa por 2 estados. Por un lado se sorprende de despertarse, y en segundo lugar siente el dolor. Y después se levanta y la ve dormida, que es una imagen que recuerda directamente a el Huerto de los Olivos. Es la idea del Huerto de los Olivos, en la cual Jesucristo ve que cuando Él está, además, en el proceso de sufrimiento, por lo que se le viene encima, que es la muerte, sus apóstoles se han quedado dormidos. De ahí hasta el final, cuando muere, y cuando muere, en esa tremenda secuencia donde el dolor se hace tan tremendamente gráfico, además, a partir de la tremenda interpretación de Harriet Anderson, si os dais cuenta, la destapan y ella tiene las piernas colocadas como en un Cristo,
De hecho, el plano es un escorzo invertido del escorzo fantástico del Cristo de Mateña. Cristo de Mateña, el Cristo yaciente de Mateña, que es un cuadro que pintó Mateña a finales del siglo XV y que es uno de los escorzos más conocidos de la historia de la pintura. Y lo que hace Bergman básicamente es invertirlo, es lo mirar al revés, pero es exactamente el mismo tipo de plano. Es decir, la figura es crística, de hecho, además con las abluciones, etcétera, etcétera, todo lo que va ocurriendo. Por otro lado, una de las secuencias tremendamente importantes de la película es la secuencia precisamente de la oración fúnebre. La secuencia de la oración fúnebre en la cual el sacerdote básicamente le da a Agnes, digamos, un papel muy parecido al de Jesucristo. Tú que has sufrido por nosotros, habla a Dios en nuestro nombre para que nos perdone. Es decir, es básicamente la liturgia, tal y como se hace. En cuanto a los actores, he mencionado a Harriet Anderson, que hace de Agnes, está Liv Ullmann, que hace de María, Ingrid Tulling, que hace de Karen. No me acuerdo del nombre de... lo cual me debería de acordar, pero no me acuerdo del nombre de la actriz que hace de Ana. Cary Silvan, es verdad, Cary Silvan. Todas ellas habían trabajado con él en teatro y en cine, particularmente además las tres hermanas. Harriet Anderson tiene no sé cuántas películas con él, creo que son 6 o 7, Ingrid Tulling por lo menos 3 o 4, algunas tremendamente importantes, de hecho la vimos en El Rostro, cuando pusimos El Rostro aquí, y Liv Ullmann, por lo menos que yo sepa, en 9, que yo recuerde. Por otra parte, él mantuvo, digamos, relaciones afectivas muy importantes, entre ellas con Harriet Anderson y con Liv Ullmann. Y de hecho, con Liv Ullmann, además, tuvo una hija que, de hecho, es la niña que sale en la película, la hija de los dos, la que hace tanto de la hija de Ana, en el momento en el que está enferma y solo la vemos de espaldas y la está examinando el médico, como de la hija de María, cuando sale en el momento que tiene, digamos, esa extraña conversación con su marido. Son los colaboradores habituales, de ahí que él comience en los guiones diciendo queridos amigos, es decir, son sus colaboradores, saben perfectamente a dónde van. Una de las cosas que le dice Bergman en una entrevista a Juan Cruz, que le hizo en 1989 y que acaba de publicar El País hace unos días, le dice que una de las cosas que él más apreciaba de tener siempre el mismo equipo era la posibilidad de hacer las secuencias y de rodar sin hablar, porque se entendían perfectamente. Más. Si alguien había levantado la mano por ahí. Se ha marchado. Si nadie dice nada, yo sigo yo. Bueno, si quieres decir algo más. Bueno, volviendo a la escena que tú hace poco has mencionado, la escena de la oración fúnebre, el pastor dice: a ti Dios te ha dado el privilegio de vivir el sufrimiento. O sea, es una cultura del sufrimiento, de la culpa, de la expiación. O sea, en realidad todos están... En esta película se sufre muchísimo y la culpabilidad está presente por todas partes. Dios te ha dado el privilegio de sufrir y por lo tanto... Le permite a Bergman entrar en uno de sus temas favoritos, que es cuál es el papel de dos figuras, digamos, clave en la sociedad en la que vivimos. Cuál es su papel a nivel social, sociocultural, sociopolítico. Que por un lado son los artistas, el artista, y en ese sentido él se mira a sí mismo, porque todo lo que hace Bergman básicamente tiene algo de autobiográfico y de muy personal. De hecho, él también en esa misma entrevista con Juan Cruz le dice que todo lo que él ha rodado son sus emociones.
nada más. En cualquier caso, entra en eso, le interesa el papel del artista en sociedad y también la función social del artista, sociocultural del artista y también del científico, que generalmente en el cine de Bergman viene a través del papel de un médico. En este caso, Agnes, curiosamente con esa figura tan crística que hemos dicho antes, Agnes es artista. Agnes pinta, tiene, digamos, le interesa la pintura, le interesa la música, escribe un diario, etcétera, etcétera. Agnes es su artista en la película. Es la persona que se dedica o que tiene la capacidad para pensar en el medio en el que vive y en las relaciones que mantiene con las personas que tiene a su alrededor. De hecho, eso es lo que la ha llevado a permanecer, en el sentido en el que la sitúa Bergman, la ha llevado a permanecer en esa casa sola, con la única afectividad, o sea, con la única relación con su cuidadora, con la criada de la casa, con Ana. Es la única que no está casada porque tiene un mundo que es el mundo ese del análisis o de la exploración del mundo en el que vive, curiosamente. Es curioso, por otra parte, el final, de hecho es un final que se puede interpretar de muchas maneras, pero esa entrada del diario que vemos, la única entrada que vemos claramente del diario, implica que por mucho que sea ella la que está intentando, o la que descifra, o la que parece descifrar las relaciones humanas que tiene alrededor, no se entera de nada, porque hemos visto quiénes son Karen y María. Y sin embargo, en ese paseo que es apenas unos meses antes de la acción de la película, ella piensa que es la felicidad estar las tres juntas, o las cuatro. Es decir, no se ha enterado de nada. Esa es una de las posibles interpretaciones de ese final. Con lo cual es una visión tremendamente crítica y abierta a la pregunta con respecto a su propia función como director. Hay una escena también que a mí me pareció muy bonita, que es cuando Agnès muere, que Ana la recoge en los brazos y me recordaba la piedad, ¿no? Es una piedad, claramente, sí. De hecho, las dos veces que sale es claramente una piedad, de hecho, siguiendo además con toda esa imaginería. De hecho, eso nos lleva al papel de Ana. ¿Quién es Ana? Si Agnes es el personaje que acabo de describir, ¿quién es Ana? Ana es, una de las interpretaciones que podemos sacar es que Ana es evidentemente una madre. Es una madre que además ha perdido a su hija. Ha perdido a su hija por la cual el médico no ha podido hacer nada, porque el médico está examinando a su hija y después sabemos que su hija ha muerto. Sabemos que es muy joven y que no solamente es muy joven, sino que entonces tuvo a su hija muy, muy joven. Y eso nos lo indica Bergman también con una imaginería religiosa clásica, la manzana. Ella es la depositaria del pecado original. Es la madre y la depositaria del pecado original. Ella es la que siempre hará el papel de madre tierra y la que tiene ese otro tipo de conocimiento, que además es un conocimiento que Bergman en un momento determinado dice, se mueve, hace cosas, pero a lo mejor ni siquiera piensa. Es decir, es instinto puro. Y de ahí genera la piedad. Es una madre que es instinto puro. Y es la depositaria de ese pecado original que además la ciencia, la medicina, esa medicina que hemos visto además en un papel bastante abrupto, bastante agrio en el papel del médico, no ha podido hacer nada. Más.
Te quería preguntar si podías comentar sobre el papel de la madre de las tres, digamos, que aparece en un determinado, digamos, al principio, cuando ellos recuerdan, bueno, la Agnes recuerda la infancia y así, aparece también en un momento en que María está en la cama, me parece, mira un retrato, un poco como acabas de hablar de una figura materna, quería que comentaras sobre el papel de la madre biológica, digamos así. Sí, la madre, por un lado, es uno de los desdoblamientos de actriz que tiene en la película, puesto que es Lee Bullman también, que además es el personaje, en teoría es con la hija con la que tiene una relación más cercana. Sin embargo, las tres pinceladas que da de la madre implica que la madre son un poco las tres. Es decir, tiene un poco de las tres. Por un lado tiene esa especie de pasarlo bien indiferente, muy narcisista que tiene María. María es la muñeca de la casa de las muñecas. Es tremendamente egoísta, está preocupada exclusivamente por su aspecto que por otro lado explota al máximo y la vemos que es una niña, ella misma se define a sí misma como una niña, pero la vemos que también es tremendamente cruel, porque la relación que mantiene con su hermana al final es tremendamente cruel y también, digamos, su relación con el médico resulta bastante dura. Pues por un lado la madre tiene eso, pero por otro lado sabemos que tiene algo de Karin, puesto que Karin representa básicamente el rencor, el odio. De hecho, ella misma lo dice, y la culpabilidad. Karin es la depositaria del odio y de la culpabilidad a partes iguales. Lo cual, por otra parte, viene bastante gráficamente expresado en la secuencia del cristal roto. Y la madre tiene eso en el momento de la secuencia en la que está en la mesa y su hija Agnes, que es la que mira y la que en teoría expresa, es la que se da cuenta. Y también tiene que tener necesariamente algo de Agnes cuando le devuelve el gesto. O sea que la madre en cierto sentido es depositaria de las tres. Y las tres de alguna manera la miran de una manera o de otra. Es decir, Agnes la mira a través de esa experiencia. Por otro lado, como experiencia infantil resulta muy interesante además el momento de la linterna mágica. No es la primera vez ni la última que Bergman saca una linterna mágica en sus películas. Recordad también El rostro, los que estuvisteis aquí, en el que la linterna mágica es fundamental. Y lo que está ocurriendo en la secuencia de la linterna mágica es muy interesante porque el cuento que están contando es Hansel y Gretel. Y Hansel y Gretel, que no sé, nunca he entendido por qué es un cuento para niños, porque en realidad es la historia de una venganza brutal. Una venganza brutal, digamos que articulada por niños, además. Y además es particularmente violenta. Es decir, es parte de esa reflexión de Bergman sobre lo que subyace a los rituales y las máscaras, que son esos vestidos que estamos viendo. ¿Vale? Es uno de los temas de Bergman. Es decir, todo está muy bien en esta sociedad del bienestar, muy colocada, que tiene sus rituales, que está todo bien estructurado, que es muy amable teóricamente, pero que al mismo tiempo es descomunalmente hipócrita porque lo que está debajo, lo que está bullendo debajo es otra historia. Y entonces él es una de las preguntas que plantea, y la plantea desde esa niñez y desde esa experiencia hacia adelante. Curiosamente, esa experiencia de la niñez la ve Agnes. Las otras dos experiencias, la otra visión es la que tiene María a través del cuadro que está junto a la casa de las muñecas. Es decir, su madre, también por generación y por el tiempo en el que ha colocado, es también esa especie de florero que era el teórico papel de las mujeres de alta sociedad en esa época, que es precisamente el tema al que va Ibsen en Casa de Muñecas, en su obra de teatro. Más. ¿Alguien tiene...? Sí. Allí, en el centro. Georgina. Al centro, ahí.
Hay un momento en que uno de los maridos parece que se va a suicidar y no queda como muy desconectado de todo lo demás. No nos dan ninguna explicación. Bueno, es el momento en el que Joaquim tiene, digamos, la crisis que tiene con respecto a, evidentemente, la infidelidad de su mujer y otras cuestiones. Es un momento en el cual nos puede llevar precisamente a la cuestión del género. Es decir, ¿por qué todos estos temas de los que ya voy hablando con respecto a un retrato de una sociedad, una reflexión sobre una sociedad y sobre, digamos, la historia reciente de esa sociedad, ¿por qué la plantea en clave de género? Porque los hombres que salen en esta película son todos o extremadamente débiles o extremadamente hipócritas o incluso repulsivos. Es decir, el marido de Karin francamente es un personaje espantoso. El médico, su descripción tremendamente racional del rostro de María, cuando María se está acercando a él desde un punto de vista sexual, es francamente brutal. Y el marido de María, la idea que nos da las dos veces que sale es que es un personaje tremendamente débil. La secuencia une el problema del rojo, el rojo de la sangre. El rojo de la sangre, naturalmente, en la herida que él se ha empezado a hacer en el pecho, con el rojo de la sangre de Karin en la siguiente secuencia matrimonial, y naturalmente con el rojo que habla de vida, pasión y muerte en toda la casa. Básicamente esa es una de las ideas. Hablando de eso, por otra parte, me lleva también a otra cuestión, y es para volver también a la cuestión de género. He hablado ahora al mencionar esto, de la descripción que hace el médico naturalmente como depositario del conocimiento racional, técnico, y que por tanto es capaz de definir cosas a través de su conocimiento. Y define en su narrativa del rostro de María, la define en cierto sentido. Además la define, digamos, de una manera antagónica con respecto a lo que ella ha venido a buscar en ese momento. A lo que uno además podría esperar en ese tipo de secuencias. De entre ellas, la que es depositaria de ese conocimiento también científico, técnico, ultrarracional, de una forma de pensar y de vivir basada exclusivamente en lo más ultrarracional, en teoría, al menos de fachada, es Karin. El primer retrato de Karin es apuntando números y haciendo cuentas. Y esto me lleva también a la secuencia de la resurrección de Agnes. ¿Qué es la secuencia de la resurrección de Agnes? Una de las interpretaciones de esa secuencia, Bergman no lo interpreta en el guión. La cuenta, la secuencia, pero no lo interpreta. Y una de las interpretaciones de la secuencia es que evidentemente es una manera de mostrar la reacción de cada una de ellas ante la muerte de Agnes. Y naturalmente sí que la vemos. Es decir, la reacción de Karin es: no es posible, no es posible, está muerta. Y cuando Karin entra, porque Agnes la llama, Agnes le pide que le dé la mano y dice: no, yo estoy viva, tú estás muerta. O sea, es una posición racional con respecto a lo que está pasando, aunque no lo entienda. Yo estoy viva, tú estás muerta, no puedo hacer lo que me pides. La posición de María, ella sí se acerca, pero acaba horrorizada ante el abrazo de Agnes. Acaba horrorizada y además sale e intenta salir, está atrapada, se da contra las puertas. Es una huida brutal, y es una huida brutal pidiendo ayuda, es una niña. Quien se queda con ella es la madre, esa madre que hemos descrito antes, que es Ana, que es donde además vemos esa gran piedad
final que nos presenta Bergman. Tenemos que cortar ya. Bueno, pues una pena, porque seguiríamos hablando toda la noche. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir a esta película y a muchos de vosotros que ya nos hemos visto varias veces, también a todo el ciclo. Y os emplazo para el ciclo del año que viene, que será más o menos en la misma época, justo después de Semana Santa. Tendremos muy probablemente, con un poco de suerte, otras 4 películas, ¿verdad? Venga, gracias a todos, de verdad.